Hola, ¿sabéis que los coches eléctricos provocan cáncer? ¿Que son tóxicos y que además explotan? Estas son tres de las frases del Foro Internacional de Cuñados más famosas y que expanden por todas las redes sociales. Y hoy vamos a arrojar un poco de luz a todo esto. ¿Es verdad? ¿Es cierto lo que dicen? Comenzamos. La primera va a ser si los coches eléctricos emiten radiaciones peligrosas. Bueno. Esto, mira, hace un par de semanas vi un vídeo de una persona por LinkedIn que estaba vendiendo un sistema antirradiación electromagnética y evidentemente una de sus cuestiones que hablaba más es que los coches eléctricos provocaban cáncer, porque las emisiones del motor eléctrico y de las corrientes eléctricas que hay, pues bueno, eran peligrosísimas, ¿no? Claro, metiendo ese miedo a la gente, pues aprovechaba para vender sus productos. Con lo cual eso ya me hizo sospechar. Y evidentemente vas investigando y vas extrayendo y no tenía ni pies ni cabeza lo que estaba diciendo. Básicamente, para empezar, vamos a ilustrar de una manera muy rápida qué es la radiación electromagnética, porque la radiación electromagnética nos rodea por todas partes. El teléfono, con el wifi, con radiaciones de teléfono, emisoras de radio, televisión, Bluetooth, sí, los cables eléctricos que circulan por nuestra casa, la luz del sol, la luz ultravioleta del propio sol, los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X. Tenemos radiación por todas partes. ¿Qué ocurre? Que tenemos que diferenciar que hay una radiación que es ionizante, que es una radiación muy energética, muy alta, con mucha energía, generalmente tiene mucha frecuencia y poca longitud de onda, con lo cual son ondas muy pequeñas que pueden incidir incluso a nivel atómico, a nivel molecular. Y por eso son tan dañinas, porque esas ondas al final lo que hacen es incidir y pueden incluso pues, romper cadenas de ADN y por lo tanto pues, desarrollar mutaciones o desarrollar daños celulares que sean dañinos para el cuerpo humano. Pero eso estamos hablando de las radiaciones ionizantes. Por debajo de lo que es el espectro visible, que es la radiación que nos hace, que gracias a ella podemos nosotros ver, los seres humanos, está la radiación infrarroja y luego también toda una serie de radiaciones, que es la radiación electromagnética que procede, por ejemplo, de los campos eléctricos, de las líneas eléctricas. Esta es la denominada extra low frequency emissions, ¿vale? Que es de muy baja, porque las frecuencias son más bajas, longitudes de onda muy altas, como las ondas del microondas. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, tienen un efecto sobre el cuerpo humano. Hombre, a ver, es verdad que nuestro sistema nervioso, nuestros músculos, funcionan con electricidad. Y está claro que la gente, por ejemplo, cuando tiene un marcapasos en el corazón, pues tiene que tener una serie de cuidados porque hay una serie de emisiones que podrían interferir, por supuesto. Pero estamos hablando de que son las emisiones que tiene un coche eléctrico una fuente de emisión peligrosa. Según la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes, estamos hablando de que el límite seguro es de 100 microteslas para el nivel de campo magnético. En un coche eléctrico tenemos 20 microteslas y en un coche de gasolina unos 10 microteslas, con lo cual estamos muy por debajo de lo que es el límite. En situaciones de trabajo, incluso se considera que en determinados espacios se pueden llegar a tener 500 microteslas en determinados momentos de talleres, de soldadura, etcétera, etcétera, que pueden tener más emisiones, con lo cual también hay que tener una serie de protecciones a ello. Para que os hagáis una idea, un secador de pelo puede emitir hasta 17 microteslas y un tren 50 microteslas dentro de un vagón. ¿Es peligroso un coche eléctrico? No lo es, porque aparte
esos 20 microteslas estamos hablando que es lo que está medido justo en las fuentes de emisión lo más cercano a la fuente de emisión, ¿no? Que es la zona del motor eléctrico, de la zona de electrónica de potencia. Es lo mismo que si tenemos una bombilla. Una bombilla, esta es LED, ¿vale? Pero imaginad la típica bombilla que tenemos del hilo de wolframio, ¿no? Incandescente. Esa bombilla emite luz infrarroja y es la luz que, aparte de luz visible, porque pues, por eso tenemos bombillas, ¿no? Para ver. Pero la luz infrarroja, tú vas acercándote la mano a esa bombilla y cada vez sientes un poquito más de calorcito, ¿no? ¿No habéis puesto alguna vez el termómetro, ¿no? Para no ir al cole, ¿no? Pues justamente es eso. Básicamente lo que hace es calentar. ¿Por qué? Porque la fuente de emisión es la bombilla y cada vez que estés más cerca, esa intensidad de esa radiación es más intensa. Es lo que sucede en un coche eléctrico. Esos 20 microteslas están muy focalizados en la parte inferior del vehículo, donde está la zona de los cables de alta potencia. En la cabeza se han hecho mediciones a la altura de la cabeza dentro de la cabina de un coche y está a 2 microteslas. Vamos, que es que ni te enteras de ello. Con lo cual no tenemos que preocuparnos para ello. Es más, si hay alguien que aún no está del todo convencido, según la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, estas emisiones de baja frecuencia electromagnéticas están englobadas en el grupo 2B, que se considera que son posiblemente carcinógenos, pero que no hay evidencias y la cosa no está muy clara. Dentro de este grupo está el café y las verduras con vinagre. Imaginad un poco por dónde van los tiros. ¿Quién está en el grupo 1? Diésel, gasolina, benceno, todo lo que son combustibles. No digo más. Vamos al segundo, que es: los coches eléctricos contaminan más que un coche de combustión. Bueno, esta es una cuestión un poco más larga. Daría para hacer un vídeo solamente a hablar de ello, pero vamos a decir 4 conceptos básicos. Cuando decimos esto, la respuesta depende de lo que estás midiendo y de cómo lo mides, porque el define contaminación en general. Hay muchas cosas que contaminan. Los impactos medioambientales tienen distintos factores. No solamente tenemos que enfocarnos en las emisiones de CO2, que muchas veces es lo que ocurre, que hay una obsesión con solamente ver las emisiones de CO2, sino hay otros impactos, uso de agua, emisiones de gases contaminantes, porque el CO2 es un gas de efecto invernadero. También puede haber tema de explotación de recursos naturales, impacto en los ecosistemas, impacto en las personas, como hemos visto. Bueno, toda una serie de cuestiones que se tienen que analizar, y generalmente los análisis no abarcan todo, y si lo abarcan todo no acaban de ser muy concluyentes, porque los datos a veces mezclan de estudios, no son del todo ciertos para ese coche que se está midiendo. De hecho, muchos fabricantes es que no saben lo que miden, porque lo tienen que basarse en bases de datos, basándose que la energía eléctrica siempre viene de una fuente, pues bueno, depende de en qué país estés, el mix eléctrico cambia, el sistema logístico cambia, las condiciones de trabajo cambian. Es muy complejo analizar si una cosa contamina más que otra. Hay los análisis de ciclo de vida, que cada vez pues, hay una serie de normas que se utilizan para poder medir de una forma equitativa productos y ver el grado de impacto medioambiental, pero es complicado. Y además que el coche tiene distintas fases dentro de su ciclo de vida. Por un lado tenemos la parte de cuando extraes materiales para fabricar el coche. Luego está la fábrica, donde fabricas, con qué energía utilizas para fabricarlo.
Luego durante el uso, que es verdad, ahí el coche eléctrico es evidente de que al no tener un tubo de escape no va a emitir emisiones contaminantes como sucede con un coche de combustión. Si bien es cierto, siendo rigurosos, que la rodadura de los neumáticos sí que emite partículas, y además de los discos de freno, aunque su nivel de emisiones es ligeramente inferior, según se ha medido, en comparación a un coche de gasolina o diésel. De hecho, la norma Euro 7, la próxima que se va a poner en la Unión Europea a nivel de control de emisiones, va a medir esas emisiones, con lo cual está todo controlado en ese punto. Y luego tenemos que mirar qué sucede cuando el coche llega al final de su vida útil, cómo lo desmontas, qué partes vas a poder reciclar, qué partes vas a poder reutilizar. Hay que mirar todo el ciclo de vida, y en algunos casos puede ser que el coche eléctrico sea peor que un coche de combustión, y en otros pues el coche de combustión sea peor que el coche eléctrico. Lo que está claro muchas veces, y aquí soy muy honesto en esto, el coche eléctrico, hay problemas medioambientales que los desplazas, los alejas del sitio. Por ejemplo, está claro que una ciudad, un núcleo urbano con coches eléctricos tiene un aire mucho más limpio, más respirable que una ciudad donde todos los coches sean de combustión y que no tengan pues tantos elementos de tratamiento de gases, ¿no? Con lo cual, tenemos que mirar todas las condiciones. La tecnología de los coches no hay ninguna que sea limpia, todas tienen un impacto, y debemos decir con cierta cautela de que, bueno, no podemos asegurar 100% de que el coche eléctrico sea la llave que va a solucionar los problemas medioambientales, porque eso es mentira. Es decir, todo producto tiene un impacto medioambiental. Que sea menor, bueno, en determinadas cuestiones sí, en otras no. Y vamos al tercer y último bloque, que es: los coches eléctricos son peligrosos porque se incendian. Bueno, pues aquí tenemos otro tema bastante polémico, que da también para hacer un vídeo o incluso un libro simplemente para hablar sobre este tema. Y aquí es que, sobre todo, el problema es que no entendemos que el fuego, el incendio, es muy distinto al de un coche de combustión. Eso es la principal clave. Un coche de gasolina también se incendia, y un coche de diésel también se incendia. Y pueden arder y pueden ser también peligrosos si se incendian dentro de un garaje. Lo que ocurre es que la manera de arder es muy distinta debido a la naturaleza de la batería, y que, a diferencia de lo que es el combustible, el depósito de combustible de un coche puro de combustión, cambia, a pesar de que la cantidad de energía que tú tienes en un combustible es mucho mayor que la de una batería. Lo único que la violencia o la tasa de liberación de esa energía en una batería es más violenta, ¿no? más elevada que en uno de combustión, y debido a una serie de reacciones químicas que se producen en el interior, debido a que se genera hidrógeno, se genera otros componentes que hacen que la reacción sea prácticamente se autoalimente, no necesita oxígeno esa combustión para continuar viva el incendio, porque el propio oxígeno se genera dentro de la batería, con lo cual eso es lo que hace que sea muy difícil poder apagar y atacar ese fuego. Pero por eso pues, se tiene que dotar a los equipos de emergencia y bomberos pues, de herramientas adecuadas para adaptar sus técnicas y sus tácticas de extinción a estas nuevas tecnologías. Eso es por un lado, y entender que muchas veces también no viene el incendio solamente del coche, sino que puede venir
por una deficiente instalación eléctrica que no se ha hecho a través de gente profesional, gente acreditada que sabe perfectamente qué tipo de protecciones se tiene que poner, y que los parkings, los garajes, hasta ahora, dado que llama mucho más la atención el incendio de un coche eléctrico por su espectacularidad y por su dificultad en apagarse, creo que se está quedando en evidencia de que hay muchos garajes, muchos aparcamientos que, en el supuesto de que haya un incendio, no tienen todas las medidas de seguridad acordes, ¿no? Y eso pues es un trabajo que conviene tener en cuenta para, de cara al futuro, pues dotar a las instalaciones de medidas de seguridad que puedan mitigar y de alguna manera aislar lo máximo posible en el caso de que suceda un incendio. De todas formas, también os digo, en los incendios de un coche eléctrico se causan por determinadas cuestiones que tiene que haber una casualidad de que suceda, no es que sean propensos a quemarse. Hay muchos sistemas de seguridad ya incorporados en el vehículo a través del sistema de gestión de baterías. La propia batería tiene que cumplir una serie de medidas de seguridad que si no, no se puede comercializar, con lo cual pasa toda una serie de criterios que hace que al final pues, sea un producto seguro para comercializar. Aún así, es verdad que el riesgo no desaparece y tenemos que tener pues, cierto cuidado a la hora de usar. Nos pasa con el coche como nos pasa con el teléfono, el patinete eléctrico o el smartwatch. O sea, tiene el mismo efecto y el mismo riesgo en ese punto. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este resumen de estas 3 ideas del Foro Internacional de Cuñados que tanto se habla por las redes. La gente pues suele ser un poco beligerante con ciertas opiniones y conviene analizarlas con mucha más detenimiento. Aquí tampoco es que no he querido explayarme mucho, porque si no me enrollo como una persiana. Prefiero daros ciertas pinceladas y a lo mejor pues hacer otro vídeo otro día más extenso de cada temática. Y espero que os haya pues, ayudado a comprender mejor. Y si no es así, eso querrá decir también que os he hecho hacer muchas más preguntas y os he hecho pensar. Eso es lo que, eso es lo que espero. Y como conclusión es decir que cuidado muchas veces, porque tratamos de buscar o tenemos la tendencia de buscar respuestas simples muchas veces a los problemas, y los problemas a veces requieren de soluciones que son complejas. La verdad es aburrida y no es tan simple como nos quieren hacer entender. La ingeniería no existe ni blancos ni negros, existen escalas de grises porque dependen de contextos, de condiciones de contorno, y al final para dar y ofrecer una solución se tiene que establecer una solución de compromiso para balancear y de esa manera pues intentar pues mitigar los riesgos que hay, que son difíciles muchas veces de hacer desaparecer. Pero hay que estar tranquilo, y quiero dar un mensaje de tranquilidad porque evidentemente hay en todos estos campos que hemos estado hablando toda una serie de protocolos durante el desarrollo de un producto que se tienen que hacer, una serie de pruebas que evidentemente lo que garantizan que la seguridad de los vehículos pues, sea la adecuada para evitar accidentes y evitar pues también pues el daño a las personas. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.